Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas al secretario particular del presidente Lenín Moreno, Juan Sebastián Roldán. Juan Sebastián, bienvenido a nuestro programa. Gracias, Janet. Buenos días. Bueno, en estos días hay varios temas en el campo de lo político que quisiera analizar por usted y quisiera empezar por esta vinculación ya al secuestro de Fernando Balda del expresidente Rafael Correa. ¿Cómo ve usted esa parte del panorama político? Qué grave, ¿no? Es muy grave que un expresidente esté vinculado con un caso de secuestro fuera del país de un opositor político. Creo que lo que está viviendo el país es la verdad de lo que se vivió durante mucho tiempo. Creo que los ecuatorianos tenemos que tomarnos en serio la gravedad de lo que eso podría significar para el futuro del país, para haber sentido lo que se vivió durante 10 años y esas prácticas mañosas que se vivieron durante tanto tiempo a la luz pública y que terminan derivando en juicios que podrían terminar con una sanción muy grave para el expresidente, ¿no? ¿Y cómo podría afectar eso la realidad o el futuro, digamos, político y judicial del país? Creo que tiene dos lados. La primera, creo que es positivo que el Ecuador conozca la verdad. Los ecuatorianos solo podemos construir nuestra historia y construir nuestro futuro a partir de la verdad. Creo que eso es bueno. Y creo que es triste porque se revelan las prácticas mañosas del gobierno pasado en todas las áreas. Más allá de la discusión solamente del tema de la fiscalía, en todas las áreas que nosotros topamos en el gobierno, nos encontramos con procesos o de corrupción, o de mal manejo, o de despilfarro. No se pudo manejar así este país. El país se terminó tragando tanto dinero que podía haber servido para casas, para uniformes, para desayunos escolares. Es una pena. Vale aclarar, porque el expresidente Rafael Correa ya desde su cuenta de Twitter está pintando el tema de abuso político y judicial por parte del gobierno actual. Y hay que recordar que en Colombia el caso está absolutamente probado, el del secuestro de Fernando Balda. Es más, ya ha habido detenidos, incluso ya gente que ya cumplió su pena. Es decir, es un caso probado desde el cual recién la justicia ecuatoriana ahora está partiendo. Entonces también, y para poder analizar los otros temas, esta es una prueba de cómo se manejaba la justicia en el país. Imagínense lo grave que es que se dé un secuestro. Y cuánto más grave es que se vincule a las autoridades de otro país en ese secuestro para meter preso a un opositor político. Lo grave que eso significa para cualquiera de las personas que hoy día nos están viendo. Eso es vincular al Estado en los temas, en las minucias de las luchas particulares de un gobernante de turno. Es gravísimo. Pero además es gravísimo lo que eso significa como premonición de lo que se vivió en el gobierno pasado en general. La discusión, por supuesto, va a ser persecución política. El fiscal Pérez Reina es un fiscal de carrera de muchísimos años, nombrado por un Consejo de Participación Independiente, que lo que está haciendo es desenterrando un proceso que, como usted bien dice, en Colombia ya no solamente es que les metieron presos, sino que ya salieron de la cárcel. Aquí no se había tocado. Y la apuesta del presidente Moreno, sin duda alguna, sí es que hay independencia de poderes para que esos poderes puedan cumplir con su labor y, por ejemplo, decirle la verdad al Ecuador de lo que sucedió no solo en los últimos 10 años, sino en los últimos 30, 40 años. Pero esto sí es muy grave para el futuro del Ecuador. Es muy grave que el expresidente Correa esté en una situación de secuestro. Ya va más allá de cualquier pensamiento o mal pensamiento que podía haber tenido la gente sobre el expresidente en el pasado. Destaco algo que usted acaba de decir para ir a la siguiente consecuencia de este evento. Y es que no se trataba de digamos, de un objetivo de Estado, de una idea del Estado ecuatoriano de resarcir derechos que se habían violado o de capturar a un delincuente. En este caso se trata de un tema privado, particular del expresidente Correa, en donde usó a las fuerzas estatales para secuestrar a una persona en otro país en complicidad con autoridades de ese país. Y si no me equivoco, y usted corríjame, esto se llama delito de lesa humanidad. ¿Hacia allá va quizás el proceso del presidente Correa? Habrá que preguntarle al fiscal. Para mí lo grave es pensar cómo un gobierno estaba preocupado de sus opositores aún fuera del país, en lugar de preocuparse de la criminalidad, ¿no? Las consecuencias de lo que nosotros vivimos en la frontera norte, lo hemos discutido aquí varias veces, Janet, son gravísimas. Y responden a que en lugar de haberse preocupado de controlar esa frontera, a los narcotraficantes, a los criminales, estaban preocupados de espiar y hasta posiblemente, habrá que comprobarlo, secuestrar a opositores en Colombia. No tiene nombre, no tengo palabras para poder expresar la indignación que siento como ciudadano y las prácticas mañosas de ese gobierno, ¿no? ¿Cuáles son las garantías que da el actual gobierno para que el expresidente Correa y los involucrados en ese caso, porque no es el único,
Ahora se va a empezar a develar cuántos exministros estaban involucrados también en ese caso. Exministros que, por cierto, hoy están, mejor dicho, o no se sabe dónde están, porque están aquí en el Ecuador, esperemos, pero han bajado el perfil completamente, o están ocupando otro tipo de funciones dentro del Estado. Es decir, ¿qué garantías dan de que el proceso al que sean sometidos va a ser absolutamente apegado a la ley? El presidente Moreno es un hombre que cree en la justicia y cree en independencia de poderes. Lo dijo el 24 de mayo del año en que se posicionó y lo ha demostrado durante todo este año. Es decir, aún los correístas perseguidores pueden estar perfectamente tranquilos porque nadie los va a perseguir. Lo único que vamos a pedir es que la justicia haga su trabajo. Solamente que cuando la justicia es independiente, que es lo que estamos intentando lograr, después de todos los años en los que cogieron la justicia en sus manos, silenciaron este tipo de temas, pararon este tipo de acusaciones tan graves, cuando nosotros hacemos esto independiente, también fiscales de carrera pueden hacer su trabajo, jueces decentes pueden hacer su trabajo, los poderes en general pueden trabajar para el bien del Ecuador. Lo que está haciendo el presidente Moreno es dejando en el Ecuador, después de su función, poderes del Estado que pueden controlarse los unos a los otros, y eso es fundamental en democracia. Hablando un poco de la parte legal y política, ¿puede o no puede, o debe o no debe la Asamblea Nacional autorizar este juicio o este proceso en contra del expresidente Rafael Correa? Entiendo que en el pasado ya se le pidió a un Congreso anterior una respuesta al respecto de enjuiciar a un expresidente, y la respuesta del Congreso fue esa, que es en tanto y en cuanto es un expresidente no necesita la aceptación del Congreso. Yo me imagino que la Asamblea tomará la misma decisión. No me imagino quién en la Asamblea se oponga a investigar un tema tan grave como el que estamos hablando. Ahora, ahí también hay que encontrar a otros exfuncionarios, en este caso de la SENAIN, que participaron o que habrían participado en este secuestro y que en este momento están desaparecidos, están prófugos de la justicia, como por ejemplo Pablo Romero, el ex director de la SENAIN. ¿De qué manera colabora o debería colaborar la policía ecuatoriana para cumplir esa orden judicial? Existe ya una petición a otras policías en el mundo para investigar dónde están los distintos funcionarios que se han fugado. En este caso, además, es gravísimo porque es un exsecretario de inteligencia. Lo que nosotros decíamos permanentemente, de nuevo en el caso de la frontera norte, es que por revisar opositores políticos y por preocuparse de este tipo de cosas que son impensables para cualquier persona. Me parece impensable que un expresidente esté preocupado de investigar o posiblemente secuestrar a alguien fuera. Desarticularon todo lo que pasó, no solo en la frontera norte, sino en todo el país. La inteligencia para lo que tiene que servir es para controlar el crimen. Los criminales aquí se paseaban, pues porque si estaban preocupados de verle a Balda en Colombia, los criminales estaban haciendo la fiesta en el Ecuador. Y el secretario de la SENAIN, que es el que está sindicado en el tema, no aparece. Yo me imagino que los mismos que dicen nos están persiguiendo deberían decir dónde está y deberían pedirle que diga su versión para que el Ecuador tenga la verdad. Aquí no se trata de que se vayan presos. Aquí lo que se trata es de que haya un juicio justo, de que el fiscal pueda presentar las pruebas y un juez justo los pueda juzgar. Pero si ya comienzan a fugarse antes siquiera de responder, por supuesto que nos preocupamos de que lo que saben, lo que pueden decir, podría vincular a mucha más gente de la que está vinculado hoy día. Y hablando de jueces justos, también hay un proceso en marcha para poder garantizar que haya justicia no solamente para el expresidente Correa y sus exministros, sino también para el resto de ecuatorianos. Y en ese sentido hay un proceso en contra del Consejo de la Judicatura. El Consejo de Transición de Participación Ciudadana ya decidió su destitución. Sin embargo, han solicitado un proceso de revisión. El proceso en la Asamblea Nacional de Juicio Político parece que se queda ahí por el momento. ¿Cómo observa el gobierno este proceso? El gobierno convocó a una consulta popular para que los ecuatorianos nos digan si es que querían que haya un Consejo de Participación independiente que pueda hacer la tarea de buscar qué sucedió en el pasado con los distintos poderes del Estado y nombrar, en el caso de que decida cesarlos, a los mejores ecuatorianos para eso. Está en ese proceso. El Consejo dice tener las pruebas suficientes como para poder cesar al Consejo de la Judicatura saliente con Gustavo Yalca a la cabeza. Gustavo Yalca tiene el derecho de pedir todos los derechos y todas las enmiendas que podría plantear tanto en el Consejo de la Judicatura como en la Asamblea, pero yo creo que los ecuatorianos miran con buenos ojos que se haga un trabajo cuidadoso en el Consejo de la Judicatura y que la Asamblea no rehúya a su responsabilidad tampoco. La Asamblea tiene que ser un juicio político al respecto de qué es lo que pasa. Eso no significa condenar, pero sí significa mirar políticamente cuál fue la responsabilidad. Yo creo que sobre ellos hoy día caen dos temas muy grandes, ¿no? El primero, qué van a hacer con el Consejo de la Judicatura, y el segundo, autorizar o no el juicio al expresidente Correa. Ahí
el papel que juegan los asambleístas ex Alianza País y los llamados hoy morenistas es fundamental. Y parece que no hay una, no sé si decir una línea, que era lo que criticábamos tanto antes, pero al parecer lo que develan es más compromisos con políticos que con el país. El presidente Moreno ha sido claro en su decisión y ha sido claro en sus acciones, y eso los ecuatorianos lo conocen. Independencia de poderes, justicia, verdad, democracia, apertura, libertad de expresión. Quienes hoy día se pongan en un camino distinto tendrán que responderle al país. Yo creo que la ola de democracia, la ola de llamada a los ecuatorianos a mirar la política y ser críticos con la política, no importa quién esté en el poder, hará que esos asambleístas o posibles asambleístas que rehuyan a su responsabilidad tengan que responderle a los ecuatorianos. Políticamente, al interno de la agrupación que teóricamente rodea al gobierno nacional, ¿está cada día más resquebrajado o es solo una idea que tengo yo? Yo creo que es una idea que tiene usted. Yo esperaría y quiero pensar que hay una posición de toda la gente que está alrededor del gobierno, incluidos los asambleístas, de buscar más democracia, más verdad, más transparencia, de mostrarle al Ecuador lo que pasó en los últimos años y en los últimos, no solamente 10, sino en los últimos 20 años, y de pensar en un país mejor. Pero no podemos pensar en un país mejor si no somos capaces de desenterrar lo que sucedió en el pasado. No podemos construir un mejor futuro si no somos conscientes de la historia. Yo creo que el presidente Moreno ha sido claro en su intención y en sus acciones. Ahora habrá que ver cómo actúan la Asamblea y los otros poderes del Estado. Uno de los mayores legados que va a dejar el presidente Moreno es empujar a que los poderes del Estado, la Asamblea, las Cortes, la Fiscalía, el mismo nuevo Consejo de la Judicatura, actúen con independencia, con celeridad y con responsabilidad con el país. Hoy nos corresponde a todos tomar la palabra de la responsabilidad para responderles a las personas que nos están mirando en la entrevista de hoy y a los que no nos miran porque están trabajando y ya buscándose la vida honestamente. Así es. Decisiones al interno del gobierno. Decidieron enviar una terna para ocupar la Superintendencia de Comunicaciones, lo cual obviamente nos puso los pelos de punta. Quisiera que usted explique cuál es la idea. La idea es que no se queden en el pasado lo que sucedió con la superintendencia anterior. Esta superintendencia existirá por muy poco tiempo porque nosotros presentamos una ley que extingue esa superintendencia. Y el presidente ha sido claro en la intención y la propuesta para la terna que se presentó al Consejo de Participación, y es revisar todos los actos del pasado. Es decir, no se puede dejar ahí. También sería muy fácil para el señor Ochoa que lleguen, cierren la superintendencia y aquí nada pasó. Nosotros políticamente necesitamos expresar la verdad a los ecuatorianos y a quienes están vinculados con la libertad de expresión. Ahí tuvimos un inquisidor y hay que ver cuáles fueron las tareas de ese inquisidor, cuáles fueron las tretas de ese inquisidor, y hay que hacerlas públicas. Y esta superintendencia tiene esa tarea, revisar lo que pasó en el pasado y de ninguna manera sancionar a nadie en el futuro. Pero ¿qué va a pasar con aquellas decisiones que se revisen y se compruebe que fueron abusivas, que fueron ilegales, que contrariaron todos los derechos garantizados a nivel nacional e internacional? Por ejemplo, en cuanto a sanciones, como la que recibió este programa y este canal por linchamiento mediático, o las multas que creo que llegan a los $600.000. Nuestra preocupación al no haber un superintendente en funciones, además con la legitimidad de un superintendente electo por el Consejo de Participación, es que eso quede en el ostracismo, que eso quede oculto, bajo la alfombra. Nosotros lo que esperamos es que esta superintendencia, el nuevo superintendente, haga público primero y luego vaya con las denuncias a la justicia, porque aquí no se trata de que yo llego como funcionario público y decido sancionar y a mí nada me pasa. Aquí hay una ley, hay una norma, aquí hay garantías constitucionales, aún, como le decía hace un momento, para nuestros opositores políticos. Nosotros tenemos que garantizar que todos tengamos garantías. El señor Ochoa fue un ejemplo de quien no pensaba en eso, no obraba así, y no podemos dejar la cosa tan fácil como para dejar el capítulo cerrado y que nadie más recuerde. La verdad es fundamental para corregir los errores. Y el que se sepa qué hizo esa superintendencia es fundamental para que los nuevos entes de control cuiden no repetirlo en el futuro. Y en eso, digamos, todo ese abuso de derechos podría terminar en vinculaciones de tipo penal. Por supuesto. Para el superintendente y todos los que procuraron que el superintendente cumpla su cometido. Para quienes habrían abusado de la norma y para tener vendetas personales. Estamos viendo, a ver, Janet, aquí hay que ser claros. Si el gobierno mañoso del pasado ponía a investigar a gente fuera de fronteras y posiblemente hasta secuestrar, no me quiero imaginar lo que hacía con la Superintendencia de Comunicación para intentar acallar a los periodistas de este país. Como usted bien sabe, el presidente Moreno ha sido claro con respecto a eso y ha mandado una ley de comunicación que rompe todas esas barreras, pero con eso no basta. Tenemos que conocer qué pasó en el pasado también. Y en ese sentido, 7 proyectos de ley de comunicación. No volvemos
no vamos hacia caotizar un tema sencillo como respetar los derechos garantizados a nivel nacional e internacional que ya están escritos en todas las leyes, porque eso no es tan complicados. Yo creo que es positivo que haya varios proyectos, al contrario del pasado. Antes había un proyecto que llegaba a la Asamblea, había 150 personas que levantaban la mano y pasado el proyecto. Hoy día hay varias propuestas en la mesa y creo que todas las propuestas están tratando de enmendar el pasado. No conozco ninguna de ellas que quiera ser sancionatoria, que quiera acallar la libertad de expresión. Son distintas propuestas para encauzar una buena convivencia en términos de comunicación. Si existe un código penal, es para que nosotros tengamos un acuerdo para no delinquir, para no criminalizar entre nosotros. Igual es la ley de comunicación. Tiene que existir una norma que nos permita exaltar la libertad de expresión y controlar los posibles excesos de donde vengan. Creo que es sano para el país y creo que la discusión sola en varios proyectos permite que los ecuatorianos seamos parte de la discusión y tengamos una norma que nos permita convivir mejor también. ¿Ya hay terna para Procurador General del Estado? Estamos por enviar al Consejo de Participación la del Procurador General del Estado, la de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado y la de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. ¿Ya están decididos los integrantes de estas ternas? Estamos en las últimas discusiones. El presidente Moreno está en el último afinamiento de quienes cree que tienen que ocupar esos espacios. ¿En Procuraduría podemos adelantar algún nombre? Pronto entregamos la terna a Janet. En el tema del nuevo canciller, y con eso termino, José Valencia, es un funcionario de carrera, es un funcionario que tiene una trayectoria absolutamente limpia y transparente, pero lo que me interesa saber es si eso significa que habrá un giro, ahora sí real, en la política exterior ecuatoriana. A quien le corresponde responder esta pregunta es a José. Entiendo que va a estar en este mismo canal mañana. Cuando le vean van a ver el diplomático de primera categoría que es José. No solamente es un hombre que tiene una afamada carta de trabajo como diplomático en el mundo, representando al Ecuador, sino también que tiene las mejores cartas académicos, ¿no? Tiene 2 maestrías, una en Columbia y otra en Harvard, nada más y nada menos. Es un buen hombre, es un hombre que va a tratar de vincular al Ecuador en las mejores condiciones en el mundo y resguardar los intereses del país para la mayoría de los ecuatorianos. Ayer el presidente Moreno le presentaba en una reunión con empleadas remuneradas del hogar y él decía que con eso estaba demostrándose para quién tiene que trabajar, ¿no? Para esos ecuatorianos que necesitan lo más. ¿Qué significa eso? Que hay que beneficiar el comercio, las exportaciones, hay que cuidar a nuestros migrantes. José la tiene clara, creo que es una buena noticia para el país. Pero si bien, y es importante saber que tendrá la independencia para poder encauzar y rescatar, diría yo, a la diplomacia ecuatoriana, necesita políticas y directrices por parte del gobierno nacional. Y allí hay una preocupación fuerte en 2 temas, Venezuela y Assange. ¿Cuáles son las instrucciones desde el gobierno nacional? A ver, la posición del presidente Moreno ha sido claro con respecto a Venezuela. Y es que Venezuela necesita un cambio, solamente que no se puede imponer el cambio desde fuera. Hay que buscar un cambio, por ejemplo, con una consulta popular, que fue nuestra propuesta en la OEA, que genera una tercera vía, no sanciones desde fuera, porque ya hemos visto qué pasa cuando le sancionan. Nunca sancionan a los gobernantes, terminan sancionando a los pobres, a los que tienen que seguir saliendo por las fronteras. Nosotros hemos propuesto una consulta popular con amplia observación obligatoriamente de la OEA, por ejemplo. Y creo que con el tema de Assange tenemos que encontrar una salida para que se deje de ser un problema para el país. ¿Qué tiene que hacer la diplomacia? ¿Qué tiene que hacer la Cancillería? Tiene que garantizar que los ecuatorianos tengan las mejores condiciones de cara al mundo. Y eso lo va a hacer Valencia seguramente. Con eso me voy a quedar. Muchísimas gracias, Juan Sebastián Nodal, por estar esta mañana. Muchas gracias, Janet.